Alberto a la vista. La primera tormenta tropical de la temporada tocará tierra en las siguientes horas en Tamaulipas. Sus efectos ya se perciben principalmente en el noreste de México. Por conflicto agrario. En la tercera entrega de las declaraciones de integrantes de los autónomos de Tila, Chiapas, explicaron cómo es que surgieron como consecuencia de un conflicto agrario de la década de los 90. Invertirán 42,000 millones de dólares. En reunión con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, las cámaras empresariales se comprometieron a invertir más de 42,000 millones de dólares. Ella reiteró que no promoverá una reforma fiscal. Bloqueo de la discordia. Documentamos el origen del reclamo de Estados Unidos que motivó la suspensión de las verificaciones de aguacate y mango en Michoacán que serían exportados. El bloqueo en el que quedaron atrapados los verificadores era de policías de Paracho, en solidaridad con los reclamos de policías estatales. Buenas noches. La tormenta tropical Alberto tocará tierra en las próximas horas y por su gran tamaño ha causado alerta desde la península de Yucatán hasta Texas, en Estados Unidos. Según el reporte más reciente de la Conagua, Alberto se encuentra a 145 kilómetros de las costas de Cabo Rojo, Veracruz, y a 240 de Tampico, Tamaulipas. Ahí impactará después de las 3 de la madrugada. Autoridades de al menos 2 estados advirtieron a su población estar prevenidos por posibles inundaciones, deslaves, caída de árboles o anuncios publicitarios y daños en el tendido eléctrico. En pantalla vemos imágenes de Nuevo León, Tamaulipas, donde no ha parado de llover desde esta tarde. Ahí está el avance. Me enlazo a las instalaciones del Servicio Meteorológico Nacional con el meteorólogo Juan Carlos Ayala. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Alejandro. Un placer estar aquí con ustedes. Bien, el placer es nuestro, poder tener la información de primera mano. Queríamos conocer cuál es la trayectoria de este fenómeno meteorológico que ya es una tormenta tropical, conocida como Alberto, y si tienen un estimado de en qué momento podría tocar tierra. Así es, Alejandro. Como bien dices, esta tormenta tropical Alberto, a las 21 horas de hoy, se localizó a 145 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz, y a 220 kilómetros al este-sureste de Tampico, Tamaulipas. Mantiene su desplazamiento hacia el oeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Lo que sí ha intensificado sus vientos es a 85 kilómetros por hora, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Como podemos ver en la imagen de satélite, este círculo rojo que ubica el centro de la tormenta tropical y sus extensas bandas nubosas que incluso ya están afectando gran parte del noreste, oriente, centro del país e incluso del sureste de la República Mexicana, e incluso aún alcanzan también en la península de Yucatán. Aquí podemos ver incluso las lluvias que estará generando a partir del 19 hasta el 26 de junio. Okay. Incluso podría este sistema, debido a su desplazamiento, estará generando lluvias intensas hasta posiblemente extraordinarias, que son acumulados por arriba de 250 milímetros en 24 horas, principalmente en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, también podrían ser en San Luis Potosí, incluso en Querétaro, Guanajuato y en Veracruz, así como lluvias fuertes también sobre la región centro y sureste del país, además de la península de Yucatán. También se están pronosticando posibles trombas marinas que se podrían formar en las costas de Tamaulipas y principalmente en el norte de Veracruz durante esta noche y madrugada del día de mañana. También estamos estimando aproximadamente que llegara a impactar la tormenta tropical Alberto a cerca de la medianoche del día de hoy, okay, o podría ser durante las primeras horas, incluso del día de mañana jueves, cerca de la zona fronteriza donde coinciden la división política en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Justo en ese punto, entonces, pasada la medianoche, las primeras horas de este jueves podría ser que toque tierra. Eso sí, los efectos ya son visibles por la amplitud, ¿no? Lo que nos explicabas es que es bastante amplio, digamos, el efecto que tiene este fenómeno meteorológico. Así es, como bien dices, y como podemos ver esta imagen satélite actual, sí, podemos ver estos puntos negros y rosas que son donde están las máximas tormentas, y ahorita se están presentando lluvias sobre toda la región, principalmente Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, principalmente el norte y centro de Veracruz, e incluso ya están afectando partes de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, e incluso ya del centro del país, como el Estado de México, la Ciudad de México, ya algunos registros de lluvia ya durante esta tarde, sí, e incluso los nublados sobre el sur y
y sureste del país, e incluso podemos ver también que ya hay partes que afectan también sus extensas bandas nubosas sobre el estado de Tabasco, Campeche y Chiapas, y también las rachas fuertes de viento. Por lo cual les recomendamos estar atentos a las recomendaciones de Protección Civil y sobre todo a las fuentes oficiales en cuanto a la información, como el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Por supuesto, estamos atentos y en contacto con ustedes cualquier novedad. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No, como siempre, un placer. Muy buenas noches. Gracias a Juan Carlos Ayala, allá en el Servicio Meteorológico Nacional. En Nuevo León se han presentado fuertes lluvias que han generado encharcamientos, fuertes vientos y el aumento en los niveles de los ríos. El gobernador Samuel García confirmó la muerte de 3 menores de edad. Hace unos momentos publicó un mensaje en redes sociales. Me enlazo hasta Nuevo León. En Monterrey está mi compañero Eric Rocha. Eric, muy buenas noches. Gracias, Alejandro. Buenas noches desde aquí, desde el estado de Nuevo León. Así es, como se esperaba, intensas lluvias se están registrando a lo largo de esta jornada aquí en la Sultana del Norte y se prevé que durante la noche y madrugada sea uno de los puntos más intensos en torno a estas lluvias. Te presentamos en directo imágenes desde algunos arroyos que son puntos de riesgo considerados por las autoridades. Por ejemplo, el arroyo La Talaverna en el municipio de San Nicolás de los Garza, que de acuerdo con las autoridades registra por lo menos un 40% de llenado con corrientes bastante fuertes e intensas. Otro de los puntos que visitamos durante esta cobertura, Alejandro, fue el arroyo Topo Chico, que también es uno de los canalones más importantes que atraviesan municipios como San Nicolás y municipio de Monterrey, la capital del estado, reportando por lo menos un 60% de llenado. Como bien señalas, Alejandro, lamentablemente ya no se puede hablar de un saldo blanco en torno a estas precipitaciones, con el sensible fallecimiento de 3 menores de edad, un joven de 16 y 2 menores de 12 años en 2 hechos diversos registrados tanto en Allende como en la zona sur del municipio de Monterrey. Como te lo comento, se espera que durante esta madrugada se reciba grandes cantidades de agua a través de las precipitaciones y con ello un beneficio importante para los 3 embalses principales, las 3 presas, derivado de una crisis hídrica que se ha vivido desde hace un par de años aquí en el estado de Nuevo León. El día de mañana, jueves, las autoridades han suspendido actividades laborales desde las 10 de la noche de hoy hasta las 12 de mediodía de mañana para salvaguardar la integridad de los ciudadanos del estado, y son parte de las determinaciones que se han tomado hasta el día de hoy, hasta esta hora de la noche, con las intensas precipitaciones aquí en Nuevo León, y en donde se espera que la ciudadanía esté a salvo, aunque lamentablemente ya no es un saldo blanco como tal. Es lo que sucede en la Sultana del Norte, Alejandro. Bien, Eric, estamos en contacto contigo. Cualquier novedad, muchísimas gracias por el reporte. Gracias y muy buenas noches. Gracias a Eric Rocha ya en Monterrey, Nuevo León. Él lo informaba y justo lo dio a conocer el gobernador Samuel García, la suspensión de las actividades y del transporte. Veamos cómo lo dijo. Estamos por publicar un acuerdo en el periódico oficial del estado donde suspendemos temporalmente de hoy miércoles 10 de la noche a mañana jueves 12 del mediodía labores, transporte y circulación. No hay necesidad de salir, va a ser ya un acuerdo oficial de gobierno, solo quedarán abiertos hospitales, refugios y albergues. Ahí las acciones y el llamado a la población en Nuevo León. Pasamos a Tamaulipas, en el sur, donde se prevé que la tormenta tropical Alberto toque tierra. Está mi compañero Reinaldo Gutiérrez. Reinaldo, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Efectivamente, te saludo desde el puerto de Tampico, donde en esos momentos las autoridades de los 3 órdenes de gobierno se mantienen en alerta. Esto ante el desplazamiento de la tormenta tropical Alberto, que podría ir evolucionando. Y bueno, pues de acuerdo al desplazamiento que tiene hasta este momento, se contempla que impacte a 10 kilómetros de Tampico Alto, Veracruz. Esto durante la madrugada de este jueves. Es por ello que se están haciendo recorridos en partes bajas de la ciudad y hasta este momento pues ya se han trasladado aquí a este
refugio temporal de Tampico, en lo que es el auditorio municipal, a 8 personas, entre niños, mujeres y adultos, personas de la tercera edad que se encuentran vulnerables, algunos de ellos en situación de calle, han sido trasladados hasta este albergue habilitado en el municipio de Tampico. En Madero y Altamira hacen lo propio las autoridades para resguardar a familias que se encuentran habitando en sectores susceptibles a inundaciones. Esto debido al pronóstico de intensas precipitaciones pluviales que se tienen para las próximas horas. Y bueno, pues el exhorto que se está haciendo es a que atiendan el llamado de las autoridades para ser trasladadas a estos albergues donde se les va a proporcionar cobijas, colchonetas, alimentación y atención médica. En el transcurso de las próximas horas se prevé que vaya en aumento el número de familias que sean trasladadas a estos albergues, los cuales ya se encuentran habilitados en cada uno de los municipios de la zona sur de Tamaulipas. Por lo pronto se registran precipitaciones pluviales mínimas, se contempla que en las próximas horas vayan intensificándose. Para ello, también la Secretaría de la Defensa Nacional ha implementado el plan DN3 y recorren diferentes sectores, sobre todo los que se localizan en partes bajas de la ciudad, para resguardar a las personas que se encuentran más vulnerables. Alejandro, es el reporte que tenemos desde la zona sur de Tamaulipas. Bien, Reinaldo, sabemos estás ahí en un albergue, todavía hay pocas personas, ¿no? Pero está el llamado, quien que lo requiera puede acudir. Nos dices que les proporcionarán cobijas y colchonetas, ¿no se ven ahí? ¿Las tienen en algún momento? ¿Se las darán a las personas que están ahí atrás de ti? Así es, bueno, pues las autoridades están en constante monitoreo y bueno, pues de cerca, sobre todo de las familias que se encuentran en esas partes bajas colindantes con sistemas lagunarios, y es ahí donde van a enfocar estas acciones. El plan DN3 continúa activo y bueno, pues habrá de intensificarse al transcurrir las horas cuando este fenómeno meteorológico impacte en tierra, y bueno, pues las lluvias que se habrán de generalizar aquí en la zona sur de Tamaulipas van a ser muy importantes. Claro. Y es por ello que se estarán atendiendo a las familias que están en sectores vulnerables. Bien, estamos atentos. Gracias, Reinaldo. Al pendiente, muy buenas noches. Bien, sí, bueno, pues se veía ahí las personas no sentadas, no se les estaba dando la colchoneta o la cobija, ¿no? Eso digamos que tendría que ser el llamado a la autoridad, si los invitan a un albergue, que estén en las condiciones correspondientes. Vamos ahora hasta Coahuila. También se prevé el impacto de Alberto, esta tormenta tropical, en las próximas horas. Mi compañero Iván Sánchez ha estado atento todo el día al desarrollo de este fenómeno meteorológico. ¿Cómo van las cosas por allá, Iván? Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches para ti, el auditorio. Pues en el caso de Coahuila, en punto de las 4 de la tarde, la tormenta tropical pues hizo sus preferidas manifestaciones al llegar, lo que son por la parte serrana, la zona sureste del estado de Coahuila, una densa nubosidad que posteriormente se convirtió ya en lluvias. Han sido constantes las registradas aquí en este caso, Alejandro, en el caso del estado de Coahuila, pero muy precisamente en la región sureste, en los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, General Cepeda y un tanto Parras de la Fuente. En el caso de la comarca lagunera, más ha llegado hacia lo que son los límites con el estado de Durango. Únicamente se están reportando hasta este momento fuertes vientos y algo de nubosidad. Comentarte que durante este mediodía se llevaron a cabo recorridos en colonias de zonas bajas, de sobre todo por el orden geográfico, donde pues comúnmente hasta incluso hace 5 años ocurriera pues fuertes inundaciones, derivado a que existe por las pues características demográficas de la ciudad de Saltillo, de la ciudad capital colindante con el municipio de Ramos Arizpe, pues construcciones muy cerca de arroyos, como es característico aquí en la capital del estado. También en ese sitio pudimos observar, Alejandro, cómo fueron colocados en algunas viviendas diques para evitar que en el caso de que las lluvias se acrecenten en las próximas horas, pues eviten entrar a las viviendas. Pero también en la zona sur del estado, en zonas un poquito de bajos recursos, de donde se encuentra gente habitando al mero paso de los riachuelos, se lleva a cabo un operativo de vigilancia para que en caso de que el agua crezca en estos sitios, como se pudo comentar, pues un torrente muy bajo está llegando desde la sierra de la zona serrana, pues evidentemente se toman las acciones correspondientes. Aquí en el caso de Coahuila, las lluvias son constantes, pero muy bajas, de muy baja densidad, que se espera que para las próximas horas esto posiblemente incremente, Alejandro. Bien, Iván, pues estamos atentos también a la situación allá en Coahuila. Muchas gracias por el reporte. Al pendiente, muy buenas noches. Bien, pues ahí lo que ocurre en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila. Además también ya se hizo un llamado en San Luis Potosí porque podría también atravesar ese estado este fenómeno meteorológico, la tormenta tropical Alberto. Pero sus efectos ya se percibieron en otras partes del país. Desde ayer se lo presentaba. En Campeche continuaron las inundaciones por las lluvias. También en Veracruz hay suspensión de clases. Cerraron a la navegación los puertos de al menos 6 municipios del norte de ese estado. Mientras que en Oaxaca
hasta Oaxaca llegó el impacto de la tormenta tropical. Ahí están en alerta principalmente en el istmo de Tehuantepec, que cruza desde Oaxaca hasta Veracruz. En el centro del país se sumaron San Luis Potosí, Querétaro a esta alerta, pues esperan fuertes tormentas durante la madrugada, como nos lo decía el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. La dimensión de este fenómeno es muy amplia, por lo tanto sus efectos no solamente impactan donde va pasando, sino que todas las nubes genera afectaciones en gran parte del territorio nacional. En la zona costera del sur de Texas, en Estados Unidos, las ciudades de Galveston y Surfside Beach, a menos de 100 kilómetros de Houston, son las más afectadas. El mar subió de nivel, se introdujo hacia las comunidades, provocando grandes inundaciones. Afectaron las calles y carreteras en esas ciudades. También existen alertas por formación de tornados en ciudades de Texas. La Secretaría de Relaciones Exteriores sufrió el robo de 6.177 libretas para pasaporte que habían sido enviadas a las oficinas de pasaportes de la SRE en Quintana Roo, en Tabasco, en Tlaxcala, en Veracruz y Yucatán. Milenio tuvo acceso a una comunicación interna de la Dirección General de Servicios Consulares de la Cancillería, donde se solicitó al personal estar atento en caso de que se presenten los folios de las libretas robadas para retenerlas y dar aviso a autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se dio aviso también a diversas embajadas, a consulados de México en el mundo para alertar de esta situación, de la cual hasta el momento la Cancillería no ha emitido una información oficial. Se desconoce cómo y dónde ocurrió el robo. Son libretas de pasaporte donde se imprime la fotografía. Si usted saca el pasaporte, ahí se la imprimen, por lo cual podría ser un mal uso quien se las haya robado. En Chiapas, más de 4,000 desplazados del municipio de Tila realizaron una peregrinación del silencio. La hicieron en calles del municipio de Yajalón, donde están refugiados desde hace semanas. Iban vestidos con ropa blanca, algunos cargaban la imagen del Cristo Negro, que es el patrón del pueblo. Exigieron justicia por la violencia que los obligó a dejar sus casas. También quieren que les garanticen un retorno seguro y que se les pague una reparación del daño. Aquí la tercera y última parte del diálogo que tuvo Milenio con integrantes de los autónomos. Ahora hablan de lo que motivó su surgimiento. Aseguran que no es negociable la lucha por recuperar sus territorios agrícolas, un conflicto que inició hace 30 años. La información es de Jonathan González. El levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace 30 años fue el punto de partida del conflicto agrario que hasta ahora se mantiene vivo en Tila, Chiapas. A partir de ahí, los ejidatarios autónomos comenzaron la lucha por recuperar sus tierras. Sin embargo, para contener al EZLN, el Estado creó un grupo de choque denominado Paz y Justicia, un grupo paramilitar que quedó evidenciado con la masacre de Acteal. Y entonces ahí empieza a nacer lo que es el paramilitar desde ese año, confrontación entre Ejido Tila. Y por esa razón, lo que acaba de suceder, y son los mismos, lo que ellos incitaron la violencia en el 94 y son los mismos que siguen hasta hoy en día. En el año 2000, el grupo armado fue desarticulado mediante un operativo, pero los autónomos continuaron en su lucha, hasta que la Suprema Corte resolvió que tenían razón y ordenaron que Tila recuperara el título de ejido. Pasaron cerca de 7 años para que los propios ejidatarios desalojaran a las autoridades municipales y retomaran el control de su territorio. Ante el hartazgo por el incumplimiento de la resolución federal, incendiaron la alcaldía y cerraron oficinas de gobierno, pero con el paso de los años, la bomba de tiempo estalló. Ahora, viene este problema, cada que ha cambiado el comisariado, estos han intentado involucrar al pueblo haciendo alborotos, haciendo desórdenes, incitando a la gente a la violencia, a que los pobladores y avecinados vayan y ataquen al ejido. Y como no pudo, también estos empiezan a meter personas dentro del ejido tratando de hacer de que el ejido vaya y ataque. Hoy, los ejidatarios autónomos, cansados de la discriminación y la invalidez de sus derechos, exigen que se cumpla la resolución del máximo tribunal del país. Sí le quiero dejar claro una parte. En lo que es restitución de tierra, en la lucha que llevamos, ya no es negociable, ya no se puede platicar,
porque el documento ya está destinado, que está a favor del ejido. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. El empresario tamaulipeco Gabriel Hernández estuvo secuestrado un mes en el año 2021. Fue liberado tras un descuido de sus captores. Los acusa de estar detrás de una masacre ocurrida en junio de ese año en el municipio de Reynosa. Hoy, en su cuenta de X, reveló que junto a él había al menos 4 jóvenes que hoy tienen ficha de búsqueda. Lo reconoció al ver sus fotos en redes sociales, por lo que espera reunirse con colectivos que buscan a sus familiares. En un comunicado pidió que no se le quite la protección e hizo un llamado al presidente López Obrador, porque las autoridades locales no están actuando contra los responsables de su secuestro. En entrevista para este espacio, le dijo a mi compañero Mario García que tuvo que huir de Reynosa durante 3 años por el miedo a represalias. Así, contó lo que vio mientras estuvo secuestrado y lo que ha vivido desde entonces. En mi tiempo que estuve secuestrado, pues miré cómo mataban a muchos jóvenes, muchachas y muchachos. Y pues lo que he regresado a Reynosa es a pedir justicia. Pues a los 2 muchachos los ejecutaron, los mataron. A los pobres muchachos, pues ahí las traían, el comandante Wilmer y la Pulga. Aquí estoy, Mario, pidiendo justicia y que hasta el momento he aportado todos los elementos, porque yo he sido el que he investigado. Y hasta la fecha no hay una orden de aprehensión en ningún de las personas que cometieron mi secuestro. Y ahorita estoy mirando los retratos de otros muchachos que han desaparecido. Ando buscando a la mamá o los familiares de un muchacho que sepultaron vivo. Lo levantaron un día que nos traían amarrados, paseándonos para todos lados. El error del muchacho fue que se les quedó viendo. Sé que el día que me quiten la seguridad me van a matar, por eso estoy haciendo estas denuncias, para que sepan quiénes son los culpables de todo lo que me ha pasado, de mi secuestro y por qué lo hicieron, porque hace por mis propiedades, con mis bienes. El Congreso de San Luis Potosí votará mañana un dictamen que podría devolverle la libertad a San Juana Maldonado. Lleva 15 años en prisión por un secuestro que dice no cometió. La historia es de Rocío López. En este penal, enclavado en la comunidad indígena de Xolol, en la Huasteca Potosina, San Juana Maldonado pasa sus últimas horas en prisión tras purgar la mitad de una condena que considera injusta. Te digo, fue difícil. Yo no asimilaba la sentencia. Te digo, cuando fueron y me dijeron que 30 años de prisión, yo dije, o sea, ¿cómo? Su delito, y lo admite, fue ser pareja sentimental de un secuestrador y víctima de la presión social que cuestionaba su sexualidad. Y empecé a salir con él. Ya cuando lo empezaron a ver los muchachos que llegaba ahí a la escuela por mí, ya me dejaron de decir cosas de que ya me dice un compañero, dice, ya vimos que Juanita no es lesbiana, dijo, ya le conocimos un muchacho, un hombre. Cuando la banda criminal intentaba cobrar un rescate, San Juana fue arrestada. Sin saberlo, su pareja la implicó al dar su nombre a los familiares de la víctima. Me agarra de las manos, me trae esposada, me empieza a pegar en la espalda, acá atrás. Y habla, ¿para quién trabajas? Habla, ¿para quién trabajas? Yo no trabajo para nadie, señorita. No te hagas pendeja, dice, si sabemos que trabajas para alguien y que iban a retirar el dinero de un secuestro. Que nos dijo, yo no sé nada, señorita, y no sé nada, en realidad yo no sabía nada. Pero nadie le creyó. Gracias a la labor de abogados y activistas de la asociación Perteneces, San Juana estaría muy cerca de obtener la libertad gracias a una petición de indulto que entregaron el 15 de febrero al Congreso de San Luis Potosí. Desde San Luis Potosí, para Milenio Noticias, Rocío López. Claudia Sheinbaum se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, le expresaron su apoyo, se comprometieron a invertir $42,000 millones en el país y manifestaron sus preocupaciones sobre la reforma al Poder Judicial. Sheinbaum anunció la creación de una agencia de transformación digital para agilizar trámites, reiteró que no habrá reforma fiscal y defendió el sentido de la reforma judicial. Con usted como la próxima presidenta de México, el Consejo Coordinador Empresarial ratifica su voluntad de seguir trabajando con sensibilidad social y, al mismo tiempo, involucrarse decididamente en la agenda de prosperidad compartida que propone. Tenemos coincidencias en abordar con apertura a la agenda de reformas constitucionales planteadas, entre ellas la del Poder Judicial.
La certeza jurídica es indispensable para seguir construyendo un país verdaderamente justo. Hay inversiones muy poderosas que rebasan los 42,000 millones nada más para empezar, y eso es un sello de confianza a su persona. No pensamos hacer una reforma fiscal. Vamos a crear la Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal. Nuestro objetivo es ambicioso: el 50% disminución de trámites, 50% menos tiempo, 50% menos requisitos y 80% de procesos digitalizados a través de ventanillas únicas que nos permitan la relación entre los distintos niveles de gobierno y que faciliten la inversión. Consideramos que la reforma al Poder Judicial, que establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces, podría poner en riesgo su capacidad técnica, imparcialidad e independencia. También nos preocupan las reformas al sistema electoral y a los órganos reguladores por su impacto en la certidumbre y promoción de las actividades económicas. De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismos, una concentración del poder. Ese no es el objetivo. Imagínense tantos años. En mi caso, que luché por la democracia en México, que llegando a presidenta lo que quisiera es concentrar el poder. No se trata de ninguna manera. Mañana Sheinbaum anunciará a los primeros 6 integrantes del que sería su gabinete, 3 hombres y 3 mujeres. Así lo adelantó esta noche al salir de su oficina, la Casa de Transición. Vamos a presentar 6 secretarios, 3 secretarias y 3 secretarios. Y ya mañana ya lo van a ver. ¿Pero será el económico, será el de seguridad? Ya mañana lo van a ver. Adelántenos algo. Ya mañana lo vemos. No, ya. Ya mañana. Ya está el adelanto, 3 mujeres y 3 hombres. Bueno. La cita es mañana a las 10 en el MIDE. A partir de ese momento conoceremos a los primeros 6 integrantes de su gabinete. Xóchitl Gálvez se reincorporó a sus actividades en el Senado, no participó en la sesión de la Comisión Permanente porque no forma parte de ella, pero estuvo en el recinto donde pidió reflexionar sobre la reforma al Poder Judicial y mostró escepticismo sobre los foros organizados para discutirla. Parece que esta reforma es producto del coraje del presidente, de que la Corte jugó un papel de contrapeso importante, pero la Corte no está para ser contentillo de ningún presidente, la Corte está para defender a la Constitución. Obviamente ellos pueden hoy prácticamente cambiar la Constitución como se les dé la gana, pero pues justo yo creo que hoy más que nunca se requiere ser responsable cuando tienes una mayoría calificada. El Pleno de la Comisión Permanente aprobó por unanimidad el exhorto para que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados realice al menos 8 foros sobre la reforma al Poder Judicial, 3 en la Ciudad de México, con sede en la Cámara de Diputados, y 5 en los estados de Chiapas, Jalisco, Puebla, Veracruz y Sinaloa. Iniciarán el 25 de julio en San Lázaro y concluirán el 6 de agosto en Sinaloa. El presidente López Obrador reiteró la necesidad de una reforma al Poder Judicial y que para eso se ponga por delante el interés del pueblo. Contó una anécdota sobre la reforma para que la Guardia Nacional estuviera adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Reconoció que en ese entonces habló con 2 ministros de la Suprema Corte para convencerlos de votar a favor de la constitucionalidad de esa reforma. E incluso recordó que la ministra presidenta Norma Piña quiso convencer a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, de que la Guardia Nacional se fuera a la Sedena, que eso no ocurriera. Ya había notado una actitud extraña en 2 o 3 ministros de los que propusimos nosotros, pero como me interesaba tanto, porque estamos hablando de la Guardia Nacional y hablo con los 2, uno por uno. Imagínense lo que significa esto, poner por delante el interés general, aunque tenga uno que pagar una cuota de humillación. Y lo recibo y les explico. A lo mejor convencí a uno. ¿Qué creen? Ninguno de los 2. Es en el único caso que he hablado, pidiendo que actuaran pensando en la gente. Y tenía Rosa Isela un desayuno con la presidenta y se atreve a decirle, la señora Piña, a Rosa Isela, pero si tú tienes que estar contenta porque a ti te va a tocar manejar la Guardia Nacional. Y luego nos mandaron a decir que nos daban la posibilidad
para que no entrara en vigor, sino hasta que yo me fuera. No, si esto no es de regateo. El presidente insiste en que la reforma al Poder Judicial busca la autonomía, pero hace esos comentarios y revela esas anécdotas. En este espacio mantenemos el diálogo sobre esa reforma al Poder Judicial. Hoy platiqué con María Eugenia Gómez Villanueva, magistrada integrante del 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo. Me habló de los pasos que ella tuvo que seguir para llegar a esa posición, pasos necesarios para avanzar en la carrera judicial. ¿Cómo llegó hasta este lugar dentro de quienes imparten la justicia en México? Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi historia, como la de muchas otras personas juzgadoras, es de muchos años de estudio, de preparación, de exámenes. En mi caso, yo ingresé al Poder Judicial de la Federación en el año de 1995. En aquel entonces no formaba parte de la carrera judicial el puesto de oficial judicial. Básicamente entré como oficial judicial, que era ser mecanógrafa, ¿no? Todavía yo estudiaba la licenciatura en Derecho, tenía 19 años, y ahí fue mi primer lugar de formación. Además de la universidad, todo lo que aprendí con las personas con las que compartí en aquel entonces el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Oaxaca. Hice un examen para ocupar el siguiente cargo, que fue el de actuaria judicial en ese juzgado de distrito. Después hice otro examen para ser secretaria de juzgado, fui secretaria de acuerdos, y después en el año 2003 fui secretaria proyectista en un tribunal colegiado de circuito en Oaxaca. Y en 2015 tuve la oportunidad de estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretaria de Estudio y Cuenta. En todo este inter de mi carrera hice muchos cursos, estudié la maestría en Derechos Humanos y Democracia, me preparé en los cursos de especialización que desde entonces daba el Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Formación Judicial. Una vez en la Corte, después de varios intentos, porque concursé en otras ocasiones para acceder al cargo de jueza, y pues me quedaba yo a lo mejor en la siguiente etapa, en otra ocasión me quedé ya con el examen oral y todo, pero no alcancé la puntuación. Y en 2015 me vuelvo a concursar y salí vencedora en un concurso de oposición para designación de jueces de distrito. En ese entonces concursamos muchas personas y salimos de esa generación 100 personas juzgadoras. Y en el año 2019 participé en el primer concurso de oposición exclusivo para mujeres para acceder al cargo de magistrada de circuito. Lo pasé y desde el 2020 a la fecha soy magistrada de circuito. Actualmente, siempre, en todos estos años ha sido en tribunales colegiados en materia de trabajo, ahora actualmente en el 16º. En los exámenes de oposición, ¿qué les preguntan? ¿Es un cuestionario relacionado con la materia que va a impartir? En los concursos en los que yo participé, a mí me preguntaron de todas las materias, pero sobre todo enfocados en la función de lo que se está concursando, de juez, de magistrado. Ahora hay concursos también para oficiales, para actuarios, para personas secretarias, en fin. ¿Todos son abogados? Todos. Desde oficial judicial, a partir de la reforma del año 2021 a la fecha, ya se incluye en la carrera judicial a las personas oficiales judiciales y se requiere que sean personas licenciadas en Derecho y en algunas ocasiones para determinados puestos con algún conocimiento, alguna experiencia de años, ¿no? Vamos, pero todas somos abogados. ¿Y los resultados son transparentes? Es decir, ¿usted supo por qué no llegó en los momentos en los que no obtuvo el resultado que esperaba? En aquel entonces yo recuerdo que presenté una revisión de examen, ¿no? Me decían, pues este es el cuestionario que te aplicamos, estas son las que contestaste y estas están mal por esto, ¿no? Una vez que pasamos el concurso, después de 6 años nos hacen un procedimiento de ratificación. Y ahí también nos evalúan nuevamente pues nuestro desempeño ya como persona juzgadora en cuanto a calidad, cantidad, productividad, si seguimos actualizándonos o no, seguimos preparándonos. ¿Eso es cada 6 años? No, a los 6 años, los primeros 6 años para poder entonces lograr la ratificación y a partir de entonces ya conforme a la ley ya nuestra permanencia, ya somos inamovibles.
a menos que incurramos en una sanción que amerite que nos retiren del cargo o que lleguemos a la edad de retiro forzoso, que es a los 75 años. Parece que esta revisión que se hace por parte del Consejo de la Judicatura Federal también está en duda. Y está en duda porque ocurre, es un hecho. Hay casos en los que hay corrupción, ¿no? Hay mal trabajo judicial. ¿Cómo prevenir esto? ¿Cómo sí se puede corregir más allá de una reforma en la que se purgue o que se haga una purga al Poder Judicial, sino que se hagan estas correcciones puntuales para prevenir o erradicar los casos de corrupción o irregularidades adentro del Poder Judicial? Así es, mira, yo creo, como bien dices, la solución no es una purga. Yo creo que hay que partir de un diagnóstico serio, en donde todos estemos abiertos también a la autocrítica, ¿no? No generalizar, porque no todas las personas dentro del Poder Judicial de la Federación o dentro de los poderes judiciales en general son corruptas. Entonces yo creo que sí es importante un diagnóstico, un diálogo, una autocrítica para ver de qué mejor manera podemos identificar esos focos rojos y fortalecer a la institución. Finalmente lo que merecen las mexicanas y los mexicanos es tener un Poder Judicial fortalecido para dar una mejor impartición de justicia, que todas y todos tengan acceso a la justicia de la mejor manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a la magistrada María Eugenia Gómez Villanueva. Policías de la Guardia Civil de Michoacán, policías estatales, intensificaron este miércoles las movilizaciones que iniciaron desde hace una semana. Ayer le presentaba detalles, tomaron cuarteles regionales hoy. Tanto en Apatzingán como en Uruapan, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública bloquearon las entradas a las corporaciones, colocaron pancartas con mensajes contra el titular José Alfredo Ortega Reyes. Se prevé que esta protesta se siga extendiendo más de una decena de regiones. Pese a las reuniones con autoridades estatales, los policías se niegan a levantar el movimiento hasta que no se cubran en totalidad los adeudos económicos y se concrete un aumento salarial. Por cierto, Milenio confirmó que una de esas protestas fue la que ocasionó el conflicto con Estados Unidos por la exportación de aguacate y mango, algo que le hemos presentado también en estos días, cómo se limitó la exportación. Los inspectores que estaban ahí justo revisando aguacate sintieron peligro estando en medio de un bloqueo en el municipio de Paracho. Dalia Martínez tiene la crónica de cómo ocurrieron esos hechos. Este es el bloqueo de la discordia. En el kilómetro 38 de la carretera que une a la comunidad de Aranza con la cabecera municipal de Paracho, comenzó el viernes pasado el conflicto que derivó esta semana en la cancelación de cientos de toneladas de aguacate y mango hacia Estados Unidos, cuando policías de esa localidad se solidarizaron con sus compañeros de Morelia. El aumento del estado de fuerza, allá saben del estado de fuerza, quién está en operativo, quién está en administrativo, todos saben por qué no pueden sacar la cuenta y órale. Ya, si ellos ya van a desbloquear, ahora somos nosotros los que vamos a bloquear. Esto lo confirmó también el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, quien en conferencia de prensa no dio importancia al bloqueo. Y bueno, en solidaridad con esto hay una toma de una carretera en Aranza, municipio de Paracho, donde también hoy están ya allá los subsecretarios de Gobernación. Entre los vehículos que quedaron varados estaban 2 inspectores fitosanitarios de origen mexicano que trabajan para la embajada norteamericana y que en un momento temieron por su seguridad personal y avisaron a sus superiores. Hubo jaloneos, por ahí estaban unos compañeros que andaban con sus, lo voy a decir, uniformados, estaban en su turno de trabajo. Ellos trataron de evitar de que llegaran a los golpes. En enero del 2022 también fueron suspendidos los envíos de aguacate al vecino país tras el intento de extorsión de 2 de sus supervisores. Al freno de las exportaciones de aguacate hacia Estados Unidos se sumó el mango, que ha provocado una reunión de alto nivel entre los gobiernos federal y estatal con la embajada norteamericana y que se dará en la siguiente semana. Por el momento las pérdidas económicas aún no tienen cifra concreta, pero ya se calculan en millones por ser productos perecederos que se quedaron en el mercado local y regional. Para Milenio Noticias, desde Michoacán, Dalia Martínez. Pausa y volvemos. Uno hasta el fondo, Gil Gámez.
En el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil leía sus periódicos de papel. Si la opinión del pueblo es la que va a decidir lo que se hace y que no se hace en este y en el próximo gobierno, dice Enrique Quintana, sugiero que Morena organice una encuesta en la que le pregunte a la gente si quiere seguir pagando impuestos o prefiere no hacerlo. La respuesta sería abrumadoramente negativa. Gilga considera que muchos de los importantes asuntos de la vida nacional podrían decidirse mediante encuestas. El pozol, por ejemplo, debe convertirse en la bebida nacional. Las palabras terminadas en D de dedo deben terminar en T de Tito, es decir, rectitud, responsabilidad. Esto parece un dislate, pero no lo es menos el hecho de que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular. Gil vota por Gámez para juez de distrito. Y miren que no se agandalló y pidió la magistratura de la Suprema Corte de Justicia. Así las cosas hoy entre nosotros. Todo es muy raro, caracho. Como diría Platón, cuando una multitud ejerce la autoridad, es más cruel que los tiranos. Gracias, Gil, y gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.